Y ahora, en este momento, vamos a mostrarles a ustedes a través de nuestros y de nuestras invitadas esta mañana. Ustedes se están dando cuenta que cambiamos 180 grados. Ahora tenemos acá sentados a unos expositores muy jóvenes que van a deleitarnos con una obra que ellos hicieron y que en este caso puede ser un modelo a seguir. Nosotros vamos a presentar el trabajo de ellas, para que tengamos una idea de cómo se puede trabajar, como todos nosotros trabajamos también en instituciones educativas, con niños, con jóvenes, cuando tener acá una alternativa de cómo hacer un trabajo, en este caso realizado por ellos en su institución educativa. Quiero presentarle en este momento al profesor Carlos Ferreira. Él está involucrado juntamente con los padres, están sentados acá. Yo creo que un fuerte aplauso para los niños, los padres, que vinieron esta mañana, inclusive tienen hasta una enfermera que los identifica, todo bien preparado. Se prepararon como nunca para venir a hacer esta presentación y quiero que ellos sepan que acá están profesores, profesoras de todo el Paraguay, donde quieran ustedes, de Juan Caballero, Encarnación, Ciudad del Este, de Villarrica, de todas partes de Canarias. Van a ser testigos de la presentación de ustedes y acá yo le al profesor Ferreira la palabra para que pueda presentar también a los padres y a cada uno de los niños nos puede dar. David Galeano, yo para ver Moranica, Pavera, Peimeco Arte, Aña Paella, Humilía, Puede Peca, Tormaizao, Algo todavía. ¿Cómo están? Bien. Ustedes se imaginaron que iban a tener tantas personas aquí en el auditorio, en este salón. Ustedes pusieron ahí en su libro, en el título del libro, La Mansión del Terror. Y esta es como una mansión, no de terror. Acá hay una mansión como el Ogaguazú, una casa grande. Es la casa Guaraní Droga, la casa del Guaraní. Entonces, mansión Guaraní, eres Guaraní. Y entonces, y esta es una familia. Como están los padres de ustedes también, por eso la mamá, si los papás y mamá o pariente pueden levantar la mano. Y fíjense, muchas gracias. Y fíjense ustedes que de repente aparecieron muchos tíos y tías. Acá somos familia, hay tíos, tías, y ustedes son nuestros sobrinos y sobrinas. Por eso les hemos pedido a ellos que levanten la mano todos los tíos y las tías. ¿Le van a parar a ellos? Estamos en familia y nosotros queremos saber qué hacen nuestros sobrinos y nuestras sobrinas que ahora van a tener la posibilidad de poder contarnos lo que tienen ustedes, lo que hicieron y lo que se imaginaron. Una de las cosas que siempre rescatamos y decimos que los niños tienen que escribir, porque no hay nada mejor que entender cómo ustedes hacen su proceso de imaginación y hacernos sentir también. En la literatura juvenil, en este caso en castellano, hay varios materiales, pero también como una observación para ustedes en la literatura infantil en guaraní, estábamos haciendo un ratito un recuento que no alcanzamos desde 15 autores en guaraní. Es decir, también ahí tenemos un gran desfasaje con relación a eso de la literatura infantil guaraní. Creo que tenemos que animarnos y ustedes también animarse poco a poco. Yo sé que en el material hay términos en guaraní que ustedes nos van a explicar después, ¿verdad? Pero lo más fundamental de esto es que no hay pelota aquí, no están detrás. La pelota, hoy ustedes están y tienen mucho público a través del libro. El libro también tiene gente. El que lee el libro, ¿qué pasa al que lee el libro? Tiene conocimiento.
Y el que tiene conocimiento tiene poder. Si no tenés conocimiento, no tienen poder. Entonces, siéntanse a gusto, coméntenos todo lo que ustedes quieran y después háblenos cómo lo que nació, cómo lo que surgió, los momentos en que se pelearon, los momentos en que discutieron, y después vayan contando lo que hay en el interior del material y cuáles son sus expectativas después de esto. No sé quién empieza. Maite Xereda Relato Ferreira, Jaicuera, Luana Frecha, Mauricio González, Diego Torres, Agostina Trinidad. Hoy nosotros les queremos compartir nuestro primer cuento infantil juntos, que hemos nombrado La Mansión del Terror o Ogaguazú Porra. Esta mansión del terror la iniciamos el año pasado estando en 6º grado y la terminamos a inicios de este año estando ya en 7º grado. Nosotros somos compañeros de colegio. No me mires. Este relato nos llevó a algunas discusiones, nos llevó a algunos desacuerdos, algunas ideas locas y raras también, pero al final, mezclando todo eso, he de aquí este relato. Hola a todos, buenos días. Este relato, La Mansión del Terror, fue muy divertido escribir con mis compañeros y espero que les guste nuestro libro y nada, muchas gracias. Buen día, soy Mauricio y este libro nos llevó a ser grandes amigos y poder aprender mucho más de literatura. Gracias. Buenos días. Esto es, hacer un libro es una experiencia muy buena, ya que si es con amistades, pues lo disfrutas un montón. Gracias. Hola, buenos días. Yo estoy muy feliz de estar acá con mis amigos. Hicimos un libro muy interesante, muy divertido. Espero que lo disfruten mucho y que les guste tanto como a nosotros. En este libro, aparte de encontrar misterio, van a encontrar el trabajo en equipo, el compañerismo y muchas aventuras divertidas. Hay misterio, terror, diversión, vocabulario guaraní que puede enriquecer tu vocabulario también. Aparte de eso, La Mansión del Terror, nosotros nos basamos en algunas leyendas de nuestro país, nos basamos en nuestro idioma maternal, que es la lengua guaraní, y le decidimos poner algunos vocabularios que siempre nosotros utilizamos en nuestro día a día. No fue fácil porque algunas veces sí, las diferencias creativas, las ideas, que uno tiene que seguir la idea, que uno quería esto, que lo otro, y así al final nos juntábamos en el recreo a discutir sobre las ideas y al final tomábamos todo una idea en sí y le poníamos, le agregábamos. ¿Cierto? Todo lo que nos peleamos por los nombres, por elegir a los personajes, cómo nosotros le damos vida a nuestros personajes, porque en realidad nuestros personajes somos nosotros mismos, solamente que detrás de ellos dándoles vida. Y cada uno tiene a su personaje que le representa con sus cualidades, por ejemplo, Pilar, Max, Alex y Coral. Y yo que soy Isabela.
La idea surgió porque Mauri me empezó a decir, ¿y si hacemos un relato juntos? Y ahí le comenzamos a preguntar a nuestros compañeros quiénes eran los que querían participar. Y ellos fueron los valientes que se atrevieron a participar, porque un libro no es fácil de salir y dar la cara, porque te da vergüenza pues hablar frente a tremendo público y cosas así, y ya está todo sudado y todo ahí. ¿Pregunta? ¿Eso surgió como proyecto dentro del área de guaraní, de castellano, en algún...? No, de hecho, nuestras maestras nos apoyaron en la idea cuando le dijimos, pero nosotros ya tuvimos la iniciativa de empezar, porque con otro compañero yo ya hice otro libro y ellos pues vinieron a la presentación y dijeron, nosotros también queremos hacer. Entonces empezamos a ver cómo sería la experiencia con más gente involucrándole ahí, las ideas, todo sobresaltado, mezclado, todo eso. ¿En qué materia surgió cuando estaban en eso? ¿Cómo fue? En matemática, clase de matemática, porque un poquito la estábamos aburriendo y ahí surgió la idea. Bueno, vamos a escribir en vez de ponerle atención a la clase. Sí, somos así. ¿Pregunta? Sí, claro. Una parte del libro. No lean luego, si no, no vamos a comprar. No, solamente el capítulo 1 y le vamos a dejar con la duda de qué va a pasar después. Así puedan comprar ustedes y averiguar qué es lo que tiene adentro, qué es lo que pasa, qué personajes tienen. O sea, así que aventura ocurren. Capítulo 1. La mansión del terror. Oga Basó. Todo comenzó un tranquilo día en Halloween. Una niña llamada Isabela salió a pedir dulce o truco, y cuando iba caminando tranquilamente, unos mitañacas acá agarraron su bolsa de dulces y se la aventaron hacia una casa que era una mansión embrujada. Isabela estaba triste y además tenía mucho miedo de entrar sola a esa mansión. Así que un grupo de chicos decidieron ayudarla. Entre todos entraron a la mansión y encontraron un cuarto todo oscuro, donde no había más que 2 linternas y solo seguía el susurrar del viento entrando por las ventanas. Una del grupo se llamaba Pilar. Ella tenía mucho miedo, al igual que Isabela. De repente se oyó a alguien que lloraba y lloraba, como si se hubiera lastimado. Todos empezaron a tener miedo. A Pilar le brotó una lágrima de susto. Max también, asustado como Pilar, se sumó al grupo y se dirigieron a un patio donde había un baracayajú de apariencia extraña, quien se expresó de esta manera: bienvenidos a la mansión embrujada, y luego desapareció. Pilar, Isabel y Max se asustaron mucho. Alex también se había asustado porque había visto que una amiguita con ahí entró a un cuarto, y cuando fueron a ver dónde estaba la niña, descubrieron que ya había desaparecido. Dentro del cuarto todo flotaba. Todos se asustaron y corrieron fuera del coral. La más joven del grupo no estaba tan asustada. Desconfiaba mucho de que fuese una broma de esa mitad-cuñadilla cajandá, pero tampoco no descartaba la idea de que estuviera embrujada. Cuentan que hace más de 100 años el lugar era un cementerio que daba escalofríos. Además, mientras más avanzaban en la mansión, más oscuro se volvió el pasillo. Después entraron en una habitación y encontraron libros muy antiguos esparcidos en el lugar, y al salir de allí vieron a una mujer con cabello suelto que le cubría la cara. Su cabello era de un color negro muy oscuro. Entonces Pilar dijo:
Esa mujer es la Llorona, y la mujer empezó a correr hacia ellos. Isabela gritó, ¡corran! Desesperados, todos corrieron muy rápido, pero se detuvieron porque estaban perdidos. Detrás de ellos estaba la Llorona que esperaba. De repente se apagaron las luces y cuando se volvieron a encender, Pilar había desaparecido. Todos gritaron del susto, pero seguían escuchando la voz que lloraba y lloraba, aunque se alejaba cada vez más. Decidieron pues seguir la voz para encontrar a Pilar. Hasta ahí le vamos a dejar el relato porque de seguro quieren saber quién era el Maracayá, qué fue lo que le pasó a Pilar, si volvió o no, si se quedó atrapada, si alguien le llevó, si se fue con los espíritus de la mansión. ¿Quién sabe? Ahí sí que ya se las dejo a ustedes para averiguar y les dejo con el misterio de eso. Como pudieron escuchar, hay muchas palabras también en guaraní que incluimos, por ejemplo, el Maracayahú, los Mitañacajatá, Mitapuñaí, después también está... Sí, también Ogamosuipóraba. También en otra parte hay una frase que todo paraguayo alguna vez dijo: "Che, Dios Maracatú", Dios mío. Esa frase no puede faltar luego en un libro clásico luego paraguayo. Así que esa frase es típica del Paraguay. Si vos le escuchas a alguien de otro país que vaya a decir eso, vos ya automáticamente enteras, este ya es paraguayo. El costo del libro Solamente 30.000. se hizo una presentación del libro en la Feria Internacional del Libro en Asunción, en el Shopping Marcalope. Ahí hizo la presentación y ahora, gracias a las gestiones de la Academia de la Lengua Guaraní a través de Feliciano Acosta, se va a presentar en la Feria de Corrientes, que es el martes. Empieza el martes, ¿verdad? El martes, miércoles de esta semana está la Feria de Corrientes y se incorporó en el programa del proyecto de la Feria de Encarnación que se hace a fines de julio. Entonces también el material, porque creemos nosotros de que hay que animarle a las niñas, acá a los sobrinos, a las sobrinas, para que puedan ellos también ir cultivando y como dijeron ellos, el que lee un libro tiene conocimiento. Y decirle que acá hay muchos tíos que escriben, que también ahí puede ir ayudando de manera que vaya a saber si dentro de poco no tengamos a un Premio Nacional de la Literatura Paraguaya, porque ahora se van a incorporar 3 modalidades dentro del Premio Nacional de la Literatura, uno que es el por trayectoria, otro por libro y otro la literatura joven. Entonces, y les comento cuánto va a ser el premio: 140 millones de guaraní cada uno. ¿Qué sería tener 140 millones de guaraní ahí? Eso van a tener que repartirse ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, eso ir promoviendo de manera que también ellos se vayan animando a este tipo de literatura. ¿A quiénes la vamos a agradecer? A nuestros tíos. ¿Pregunta? Quería nomás decirle que por favor se acuerden de los tíos cuando reciban el Claro, hay que acordarnos, pues, compartir. Queríamos agradecer a nuestro tío Feliciano, que gracias a él el libro se va a poder ver en la cordillera. Al tío David Galeano por recibirnos en su casa. A nuestros tíos, a los padres de mis compañeros por traer acá a su hijo y apoyarle cada día. A todos nuestros tíos presentes acá que también vinieron a escuchar y a estar con nosotros para apoyar y poder comprar el libro. ¿Pregunta? Sí, ahora sí que le van a querer a la matemática porque tendrán que practicar la división, 140 divididos. Calculadora acá dice Mauricio. Qué mala experiencia eso de decir que es matemática. Sí. La profesora ya le dio una actualidad. Muy bien. No sé si los padres quieren decir algo. Anímense como nosotros nos animamos. Volumen 2.
de las conocidas talentosas, estudiosas, las vi en Casa Abierta, radiante. Ya las conozco, quedaron parte del libro. Muchas felicidades, felicitaciones, éxito, adelante siempre. Tem que aproveitar isso. Por venir acá. Segundo, déjame verlo. Primero, gracias por escribir y que no se cansen, sigan escribiendo. Segundo lugar, gracias por venir acá. Y todos los que vienen acá tienen mucha suerte, ganan 140 millones cada año. Estamos cerca del premio, hay que mencionar el objetivo. Quiero agradecer también de manera muy especial a la presencia del profesor Feliciano, como ya dijeron, el gran motor para que esto salga. Lo tenemos acá, una leyenda viva de Guaraní. Un aplauso fuerte a la gobernadora Feliciano. También agradecer al profesor Carlos Ferreira, quien estuvo estimulando todo este tiempo. No puedo decir así directamente, para no hacer la competencia de Feliciano, ¿verdad? Pero justamente la que estuvo hablando, ya por el nombre Veracruz y por el apellido Ferreira, no hace falta que le diga más, ¿verdad? Ya es parte de la familia, junto con los... Y acá Agustina ¿sos bisnieta o sos nieta? Bisnieta de Lino Trinidad Sanabria. Sí, que los otros días tuve el placer de conocerla acá toditos, ellos también, nos sacamos unas fotos y le voy a pedir después que se queden un rato más porque vamos a hacer una foto con todo lo que estamos acá. Pero van a esperar un poco más. ¿Se puede esperar un poco más? ¿Sí? A los padres también queremos invitarles a una última parte que vamos a tener después de esto, que no va a ser mucha espera para ustedes, ¿sí? E invitarles después, si están con ánimo, con un rico Bolívar Iguazú. ¿Sí? Que están invitadísimos, ¿sí? Se quedan todavía acá mientras tanto. Y vamos con la presencia de ellos, de nuevo, un aplauso, es muy importante.